Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, compañeros. Nosotros, como grupo, somos el grupo número uno. Lo que vamos a exponer el día de hoy es la renuncia y la aceptación a la herencia. Sin embargo, vamos a señalar primero, para poder llegar a la herencia, el tema de los testamentos. Es decir, vamos a hablar primero de los testamentos y los tipos de testamentos. En ese sentido, queremos comenzar por informar qué es un testamento, ¿no? Entonces, entendemos que nuestro Código Civil indica que el testamento es un negocio jurídico, de manera unilateral, emitido por un causante. Esto sobre la disposición de sus bienes una vez que éste haya fallecido. Vale resaltar que si bien es cierto se puede hacer un adelanto de legítima en vida, nos vamos a centrar en la escritura del testamento cuando el causante ya haya fallecido. Ahora bien, existen varios tipos de testamento, ¿no? Tenemos los comunes y los especiales. Entre los comunes tenemos el testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo, ¿sí? Aquí son las circunstancias normales en las cuales el causante quiere hacer una disposición de sus bienes y lo deja a través de un testamento, ¿no? Escrito. Digamos que, como indico, estos son los temas normales, pero también hay un régimen especial, testamentos especiales que son en este caso los testamentos militares. Entonces, primero, cuando existe un orden jerárquico para los tipos de testamento, vale decir, de los testamentos normales, por así decirlos, o ordinarios, y los especiales, uno puede revocar a otro, no hay ningún problema por ello, no existe una jerarquía. Ahora bien, vamos a empezar por los testamentos ordinarios o comunes. ¿Sí? En este caso tenemos el público o abierto. ¿A qué se refiere con esto? Este tipo de testamentos primero se otorga en presencia de dos testigos, frente a un notario público. ¿Sí? Y este notario se encarga de llenar el testamento a mano alzada y registrarlo en sus libros e ingresarlo a registros públicos. Recordar también que se tiene que seguir las formalidades del artículo 696 del Código Civil. También tenemos el testamento cerrado. De igual forma, se tiene que entregar a un notario público un sobre cerrado en presencia de dos testigos. Este testamento tiene un pliego interior, que es donde está la voluntad del causante, y una publicidad, que es la publicidad registral que se da mediante un sobre lacrado, que lo emite el notario y esto es lo que se ingresa a registros públicos. Se tiene que seguir, según el Código Civil, la formalidad del artículo 699. Por último tenemos el testamento hológrafo. Este testamento pues se entrega en privado, no es necesario la presencia de testigos, se entrega a los mismos, por así decirlo, herederos, puede ser. Y em, de igual forma, se tiene que seguir cierta formalidad al momento de poder ejercer ese testamento, ¿sí? Se tiene que solicitar la validación de la firma en un plazo determinado que te entrega la ley. Em, Ahora bien, seguimos con el testamento especial, que es el testamento militar, que está en el Código Civil, en nuestro artículo 712. Este código, esa parte del código nos indica que para las personas que están dentro del régimen militar y en un momento de guerra se encuentran acuartelados o se encuentran en un tipo de conflicto armado, en una guerra, pues de emergencia pueden realizar su testamento. Reiterar que es un régimen especial y que pueden ser revocados por un testamento ordinario tranquilamente. Bueno, eso es todo por mi parte por los tipos de testamento, doctor. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la aceptación de la herencia. Como sabemos, el Código Civil ha regulado la aceptación de la herencia como el procedimiento mediante el cual el heredero acepta
o recibe la herencia a razón de la muerte del causante. Entonces podemos decir que en función de lo regulado por el Código Civil, esta aceptación de la herencia es un proceso unilateral, indivisible e incondicional, porque no está sujeta a condiciones, no está sujeta a que pueda hacerse aceptada por plazos o por partes, ni que se requiera la conformidad de otra persona para la aceptación. Asimismo, es un proceso irrevocable y también puede aceptarse a través de un representante legal, debidamente autorizado o con el poder correspondiente para aceptar la herencia. Asimismo, la herencia puede ser impugnada siempre y cuando, por ejemplo, exista algún vicio de nulidad o si es que aparece un testamento que no era conocido. Ahora bien, en cuanto a la forma de aceptar la herencia, el Código Civil nos dice que esta puede ser de dos maneras. La primera es aquella que se llama la aceptación pura o simple y la otra es la aceptación a beneficio de inventario. La aceptación pura o simple es esta aceptación en la que se puede hacer a través de documento público o privado y que se tiene que inscribir en caso ante notario, ante una autoridad judicial, y puede darse, por ejemplo, si es que ha transcurrido 3 meses, si es que el heredero está dentro del territorio nacional, o también puede ser entendida como aceptada si es que ha pasado 6 meses y el heredero está en el extranjero, o si en todo caso no hubiera renunciado a ella. Ahora, debemos tener en cuenta que la aceptación de la herencia de manera tácita es aquella que se manifiesta a través de las acciones que hace este heredero en función de la herencia que recibe. No necesariamente no declara que acepta, pero por las acciones se entiende que sí la ha aceptado. Ahora bien, en cuanto a la herencia o a la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, es esta opción que tiene el heredero de recibir la herencia y en todo caso, si tiene que, digamos, asumir las acreencias que dejó el causante, esta responsabilidad de asumir no va a afectar su patrimonio, porque para ello primero se hace un inventario o se cancelan todas las deudas que pudo haber tenido el causante y lo restante digamos así, que queda de la herencia ya lo toma él. Y en caso que no, o que digamos la herencia no logró cubrir, por ejemplo, una deuda, no se va a ver afectado el patrimonio del heredero. En ese sentido, la herencia o este modo de aceptación sí requiere que sea por escrito ante un notario, donde se hace la anotación de que efectivamente esta aceptación de la herencia se hace a beneficio de inventario. Finalmente, respecto a la aceptación de la herencia, debemos tener en cuenta que la primera consecuencia que trae es la sucesión que tiene el heredero en los bienes, en los derechos y obligaciones del causante. Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Castro. Yo voy a exponer sobre la renuncia de la herencia. Primero, ¿cómo se conoce a los herederos? Se conoce a los herederos cuando fallece una persona y ésta ha dejado o no un testamento. Las personas que son llamadas a heredar sus bienes tienen la libertad de aceptar o no la renuncia de estos, debido a que las personas tienden a ser sus herederos legítimos. De acuerdo al artículo 674 del Código Civil, nos manifiesta que la renuncia se define como una declaración de voluntad unilateral, formal y expresa, en virtud de la cual la persona llamada el heredero manifiesta su deseo de ser o no el beneficiario del mismo, a través de una escritura pública ante un notario o en un acta otorgada ante el juez, al que corresponda validar la sucesión bajo la sanción de nulidad. Posterior a ello, esta será inscrita en registros públicos. Es preciso señalar que cuando el heredero quiera renunciar a la herencia, esto lo tiene que hacer en su totalidad, ya que la renuncia no puede ser parcial. Adicional a ello, debemos indicar que la renuncia no puede ser irrevocable una vez que el beneficiario ha realizado la renuncia de la herencia. Los motivos que normalmente motivan a los herederos a renunciar a una herencia es cuando el testador incluye en su testamento un importe o una cantidad grande de deudas
por lo que el beneficiario no accede a hacerse cargo de las mismas. Otra posibilidad es cuando existen dos herederos y uno de ellos se encuentra en una situación económica desfavorable, por lo que la otra parte opta por renunciar a su herencia para favorecer al otro. Un tercer motivo por el cual puede existir una renuncia es cuando exista una incapacidad del heredero y esto impide hacer uso y disfrute del mismo. Y por último es cuando la herencia o el heredero son aquellas personas mayores que renuncian a la herencia para delegar su herencia a sus descendientes. Finalmente, es preciso indicar que no se puede llevar a cabo una renuncia de herencia si ha sucedido algún hecho donde se emita una aceptación de herencia de forma automática. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Laos Marín. Expondré por último las conclusiones, haciéndote un síntesis de todo lo que han hablado mis compañeros. ¿Qué podemos decir del testamento? Son pocos los peruanos que dejan un testamento para distribuir ordenadamente sus bienes y evitar futuros conflictos familiares cuando llegue el inevitable final. El testamento es un acto unilateral, solemne, mediante el cual una persona manifiesta su voluntad para decidir de una manera ordenada y distribuir su patrimonio. ¿Qué paso se debe realizar para hacer un testamento? El testador acude al notario de su elección para dar a conocer su voluntad. El testamento es redactado para ser leído en el notario. Llevar 2 testigos, firmar el documento, solicita la inscripción al otorgamiento del testamento en registros públicos. Cuando se produce el fallecimiento del testador, la parte notarial solicita el registro a través del SID SUNAR. Siempre hay que recordar que mientras el testador esté vivo, el notario no puede brindar información sobre el contenido del testamento. El costo de inscripción del testamento en la SUNAR es de 22 soles. El precio de inscripción es de 3 a 7 días hábiles. ¿Qué podemos decir sobre la aceptación y la renuncia de la herencia? La aceptación constituye la manifestación expresa o tácita que hace el heredero. ¿Qué es la renuncia? Es la figura contraria. ¿Qué características tiene? Son actos jurídicos, son voluntarios, son totales y condicionales, son irrevocables, son delegables, son actuales. ¿Qué formas hay de aceptación? Hay expresa, tácita, legal, forzosa. ¿Qué formas hay de renuncia? La renuncia debe ser expresa. La renuncia debe hacerse por escritura pública o por acto otorgado mediante un juez. ¿Qué plazos hay para renunciar? En 3 meses si el heredero está dentro del país y 16 meses si está en el extranjero. ¿Qué efectos causa la renuncia? La renuncia queda como si fuera un sucesor. La renuncia, al igual que la indignidad, es personal, es decir, que los descendientes del renunciante deben recibir lo que le hubiera correspondido. El renunciante no pierde el derecho de representar al causante en otra herencia. Por ejemplo, si el hijo renuncia a la herencia de su padre, él después fallece, su abuelo podrá heredar a este representante de su padre. ¿Qué derecho tienen los acreedores? Los acreedores tienen un derecho preferente sobre la herencia en relación a los sucesores, igualmente al fin de impedir que los herederos ejecuten actos en perjuicio de sus acreedores. Para concluir brevemente, el testamento es un documento jurídico muy importante que evita tener futuros conflictos y de una forma ordenada poder tener todo bajo un tema legal. Eso es todo. Gracias.